Good morning, students. Welcome to our first class for this second partial. As you know, we are going to begin the second partial because the first partial is over. We finished it the last week. Really, we are going to continue with our knowledge for this foreign language according to their profession to gastronomy. Bien, buenos días, jóvenes. Bienvenidas, bienvenidos a la primera clase de este segundo parcial. Como ya saben, estamos comenzando el segundo parcial. El primer parcial ya culminamos, ya terminamos la anterior semana. Ahora nos toca abocarnos directamente a este segundo parcial. Ya esta es nuestra primera clase del segundo parcial. Ok, let me to share my screen, please. Permítanme compartir la pantalla, por favor. Ready, go. Okay, according our knowledge for their curriculum for their profession, y de acuerdo a la malla curricular, we are going to continue with the next lesson, please. But let me to review the list, please. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están ustedes? Gastronomía M2. M2, esto es inglés, ¿no? Inglés. You are 34. Ustedes son 34. Okay, no problem. We are going to continue. Okay, the last classes, we talking about, what the hell? The last classes, we talking about some ways to ask in English language. Really, la anterior clase estuvimos viendo algunas maneras de estructurar preguntas. For example, we talking about the first way. Por ejemplo, hablamos de la primera forma, preguntas con el verbo to be. We have to do question using the verb to be. Really, podemos estructurar preguntas utilizando el verbo to be. Another way, using the auxiliaries do and does. La otra manera para hacer preguntas es con los auxiliares do y does. That we did some examples. Really, the third way, la tercera forma, question using the double H, if you prefer, double VH, ¿no? Preguntas con WH que ya hemos hecho, ¿no? Who, which, when, why, where, inclusive aquí está how más how, ¿no? Now we are going to continue with tag question. Vamos a continuar con tag question. ¿Qué se refiere tag question? Bueno, se refiere a preguntas que tienen una intención de inclinarnos hacia una respuesta, ¿no? Nos dan a entender una respuesta, ya sea afirmativa o una respuesta negativa. Aquí está. Let's go to continue with tag question. Preguntas en inglés con coletillas interrogativas, ¿no? Preguntas en inglés con coletillas interrogativas. Dice que al igual que en español, en inglés también se pueden incluir preguntas después de una oración. Esto tiene el fin de que la persona a la que se le pregunta confirme o rechace una afirmación hecha, ¿no? Ya son preguntas algo direccionadas, ¿no? For example, por ejemplo, this morning was very cold, wasn't it? Esta mañana hizo mucho frío. No hacemos estas preguntas, ¿no? Muy bien. Simplemente para estructurar estas preguntas, la afirmación que vamos a hacer tiene que estar en la forma afirmativa, valga la redundancia, y la pregunta tendríamos que hacerla en la forma negativa. ¿No? Bien, para formar claramente estas preguntas se tienen que utilizar lo contrario del verbo, obviamente que sí, ¿no? Es decir, si utilizas el verbo en la forma afirmativa, la coletilla informativa va en negativo y viceversa, For example, let me try. Vamos a ampliar esto. Bien. The kids are in the garden, aren't they? The kids are in the garden, aren't they? Los niños están en el jardín, ¿no? A ver, esto se adecua a ustedes. You don't know how to cook, do you? You don't know how to cook, do you? Tú no sabes cocinar, ¿o sí? Esta coletilla, ¿o sí? Se dice con do you, nada más. Do you understand? ¿Está claro? A ver. Cuando la oración lleva cualquier otro verbo, la coletilla se acompaña con el auxiliar do y does, claro, si es que no estamos utilizando el verbo to be, are, and is, que ya hemos redundado bastante, ¿no? Si no estamos utilizando el verbo to be, am, are, is,
En presente simple sí o sí tenemos que utilizar los auxiliares do y does, ¿no? For example, you used to swim every Sunday. Tú nadas todos los domingos o tú usualmente nadas cada domingo. Didn't, no, no, aquí estamos en el tiempo pasado, por eso está con el auxiliar did. A ver, ¿qué ejemplos más podríamos hacer? A ver, de este tipo. A ver, ¿qué ejemplitos más podríamos hacer? Nothing. A ver, vamos a escribir aquí algunos ejemplitos. Y ustedes me van a dictar en inglés. A ver, podríamos decir en castellano. Podríamos decir en castellano. Tú no desayunaste. ¿O sí? A ver, esa pregunta me van a decir. Tú no desayunaste. ¿O sí? A ver, otra pregunta. O con esta coletilla podríamos decir. Ellos o ellas, ¿no? Ya saben, ellos hacen sus tareas. Una pregunta con doble sentido. Ellos hacen sus tareas, ¿no? Muy bien. A ver, ¿cómo hacemos la primera oración? A ver, ¿quién se anima a dictarme? Tú desayunaste. Tú no desayunaste. ¿O sí? A ver, ¿cómo decimos en inglés? Come adelante. ¿Cómo diríamos esta pregunta en inglés? Vamos, adelante. Nobody. You are, aquí tenemos a dos. Ah, no, ya están todos, ¿no? 24, excellent. Now 25, ya somos 25, muy bien. Bien, a ver, vamos a hacer estos dos ejemplitos. A ver, tú no desayunaste. Primero hacemos la negación. ¿Cómo decimos tú? You, ¿verdad? Estamos utilizando el verbo desayunar, entonces no es el verbo to be, no es ser o estar, entonces es otro verbo. Tengo que hacer sí o sí con el auxiliar do o does. Colocamos para you, ¿qué auxiliar? Do, ¿verdad? Para you el auxiliar es do, el negativo not. Finalmente, desayunar. ¿Cómo decimos desayunar? Breakfast. You do not break fast. Listo, tú no desayunaste. Ahora colocamos la coletilla, bueno, una coma. Y utilizamos igual el auxiliar. Do you. Listo. Ya está. You do not break fast. Do you? Este es el auxiliar que ustedes ya lo conocen. Hemos recordado. Tenemos que utilizar, ¿no? Si está en la forma negativa, la pregunta la hacemos en la forma interrogativa. Do you understand? Tú no desayunaste. O sí, you do not. O si quieren pueden contractar, aunque no soy muy partidario de contractar. Si quieren dicen you don't break fast. Do you? Depende, ¿no? Bien. ¿Cómo haríamos la segunda oración? A ver, con esta coletilla. Ellos hacen sus tareas. No. ¿Cómo diríamos en inglés? A ver, ¿cómo decimos ellos? ¿Cómo decimos ellos? They. Really? They. Hacen. A ver, para el verbo hacer, bueno, hay varias formas, hay dos formas de decir hacer, ¿no? El verbo do y el verbo make. En este caso, estamos utilizando, para hacer tareas es una acción más que todo intelectual, ¿no? Hay que utilizar el verbo do, they do. Entonces, este es el verbo, no es el auxiliar. Se parecen, pero son diferentes, ¿no? Se parecen, pero son diferentes, ¿no? Hemos hablado ya de esto, creo, con ustedes. Tenemos el verbo to do y tenemos el verbo to make. Both means hacer. Ambos significan hacer. Ambos tienen la misma traducción. But could you tell me the difference between to do and to make? Pero podrían decirme la diferencia entre to do y to make. Adelante, a ver, adelante. ¿Cuál es la diferencia entre el verbo to do y el verbo to make? Adelante. Come on, students. Wake up, wake up. Despierten, despierten. Vamos. ¿Cuál sería la diferencia entre el verbo to do, hacer, y el verbo to make, hacer? ¿Cuál sería la diferencia?
Hmm? Nothing? Okay, students, pay attention, please. As you know, in language, maybe some words, some verbs, some nouns, and whatever could have the similar translation, the similar meaning, really, but in some ways could be different in their using, really. These target the first classes, ¿no? Hemos visto que en cuestión de lenguas, algunas palabras, algunos verbos, algunos sustantivos en general pueden tener el mismo significado, pueden tener la misma traducción, pero pueden tener diferente utilización o diferente connotación, finalmente, o diferente denotación. Eso es lo que los va a diferenciar. En este caso, el verbo to do y el verbo to make tienen la misma traducción, tienen el mismo significado, pero tienen diferente utilización, ¿ya? To do, we have to use to do when we need to talk about our work, intellectual work, if you prefer. Intellectual work, cuando hablamos de un trabajo intelectual, ¿no? When we need to use our knowledge. Cuando necesitamos utilizar nuestro conocimiento. Knowledge, ¿no? Cuando necesitamos utilizar nuestra sapiencia, nuestra sabiduría. ¿Ya? En cambio, to make, we have to use to make when we need to do some handling work. Sorry. Utilizamos el verbo to make cuando necesitamos hablar de un trabajo más que todo handling, más que todo manual, handling work, un trabajo manual. No significa que no necesitamos nuestro intelecto, claro que sí, pero más que todo es una acción netamente manual, netamente práctica, ¿ya? No es estrictamente un trabajo intelectual, ¿ya? Si ustedes tienen que hacer, por ejemplo, bueno, van a hacer en realidad, cuando hagan su tesis o su proyecto de grado, va a ser netamente un trabajo intelectual, ¿ya? Pero en el caso de la preparación de algún alimento, de algún plato, ya sea típico, nacional o internacional, ¿qué verbo tendrían que utilizar? ¿El verbo to do o el verbo to make? Preparar una comida, un alimento. ¿Es un trabajo intelectual o más que todo es un trabajo manual? Adelante. Preparar un alimento, ¿es más que todo un trabajo intelectual o un trabajo manual? Manual, dice. ¿Qué piensan? Adelante. En su caso, en su profesión, más que todo, tendrían que utilizar el verbo to make, hacer, porque la mayoría de sus actividades van a ser netamente manuales, netamente físicas, ¿no? Más que todo van a utilizar el verbo to make, ¿ya? I need to make the lunch. Yo necesito hacer el almuerzo. No tienen que hacer con el verbo to make. No tendría no tendría coherencia si hicieran con el verbo to do, ¿ya? En este caso, cuando estamos hablando de nuestras tareas, nos estamos refiriendo a un trabajo, a una tarea intelectual. Por eso estamos usando el verbo do. Muy bien, ellos hacen sus tareas. They do, ¿cómo decimos sus? En plural, their, ¿no? Their. They do their, ¿cómo decimos tareas? Homework. Homework. They do their homework, ¿no? Finalmente, decimos no. ¿Cómo decimos no? Colocamos coma. Do not. Listo. Ya está. They do their homework. Do not. Este es el verbo do y este es el auxiliar do. Se parecen, pero son diferentes, dijimos, ¿no? Do you understand? ¿Está claro? Have you got any question? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Adelante. Preguntas, dudas, adelante. Nothing? Okay, I suppose that you understand very well the tag question.
Bueno, entonces voy a suponer que han entendido perfectamente las tag questions, las preguntas con coletillas, las preguntas que están direccionadas a una respuesta, las que tienen tal vez doble intención, ¿no? ¿Están cansados? No. ¿Cómo diría? Ustedes están cansados, ¿no? ¿Cómo digo en inglés? A ver. Ustedes están cansados, ¿no? A ver, ¿cómo decimos? ¿Mm? Vamos. A ver, vamos a hacer este ejemplito más. Ustedes están cansados. Cansados o casados, tal vez. Ustedes están cansados. No. A ver, ¿cómo decimos esto en inglés? A ver, ¿cómo diríamos? Adelante. Empezamos con ustedes. ¿Cómo decimos ustedes? You. Aquí están. Es el verbo to be, ser o estar. ¿Cómo decimos están entonces? El verbo to be, are, nada más. You are. Y cansados. ¿Cómo decimos? Ustedes están cansados. Me lo he olvidado la S. Aquí en inglés, el verbo cansado decimos tired. Tired, ¿no? You are tired. Ahora, ¿cómo decimos? No. Colocamos la coma. Y como estamos utilizando el verbo to be, are not. Are not. Listo, ya está. You are tired. Are not. Ustedes están cansados. No. Do you understand? ¿Está claro? Okay, I suppose to. Next, we are going to continue. And now we are going to continue with the fifth way to ask in English language. Vamos a continuar con la quinta forma de estructurar preguntas, ¿no? Aquí tenemos preguntas indirectas. La quinta forma de hacer preguntas en inglés. ¿A qué se refiere las preguntas indirectas? Bueno, son aquellas preguntas que están un poquito camufladas, ¿no? Para insistir en la respuesta, ¿no? Para insistir en que nos respondan. Y sobre todo tienen que ver con preguntas algo mucho más educadas, mucho más, de una forma mucho más cortés en realidad, ¿ya? Aquí está la explicación, ¿no? Nos dice que las preguntas indirectas tienen el fin de hacer más suave una pregunta, ¿no? O si se quiere ver de otro modo, sirven para realizar preguntas con educación, evitando que la persona a la que se le pregunta se sienta ofendida o agredida, o tal vez se sienta utilizada, ¿no? Ahora, algunas personas son bastante sensibles, ¿no? Se han vuelto bastante sensibles. Bien. Dice, para lograr este tipo de preguntas podemos utilizar los componentes como could, made, would. Podemos utilizar los modals. Entonces, for to do this question, we can use the modals. Did you remember the modals? ¿Se acuerdan de los modals? De los modales en inglés, ¿se acuerdan? Yes, no. ¿Se acuerdan de los modales? Okay, take it easy. We are going to remember the modals. Vamos a recordar entonces los modales, ¿ya? Pay attention, please. Talking about the modals, there are many modals in English language, but the most common modals are can, could, would, may, should, ought to, have to, and must to. Hay bastantes modales en inglés, pero los más comunes, los más usuales son el modal can, could, would, may, should, ought to, have to, must to. ¿Ya? Modals, bueno, la traducción literal es modales, modales. En realidad los modales o los modals en inglés no son verbos, ya no son verbos. En castellano sí son verbos. Por ejemplo, can, que significa poder. Es un verbo, claro. ¿Por qué es un verbo? Porque puedo conjugar. Puedo decir yo, puedo, tú, puedes, él, pueden, ella, pueden, nosotros, nosotras podemos. Ustedes pueden, vosotros, vosotras podéis, ellos o ellas pueden. No, es un verbo en castellano, pero en inglés no necesariamente. En inglés es un modal, ¿ya? Su utilización es un poco especial, ¿ya? Pay attention, please. Can, it's mean poder. Can significa poder. And could, it's
simple past of can. Es su pasado simple de can. Podría, podría. Would. Bueno, would en realidad es el pasado simple de will, ¿no? Del auxiliar will. Y su traducción más o menos sería quisiera, quisiera, ¿ya? Aunque puede tener otras connotaciones, otras traducciones también, dependiendo del contexto de la oración y de la intención comunicativa que tenga el hablante, ¿ya? May, bueno, may también es de difícil traducción, ¿no? Depende de la situación comunicativa en la que nos encontremos. Una traducción, tal vez algo común, podría ser querría, tal vez podría ser inclusive quisiera también. Should significa debería. Bueno, para decir deber tenemos un montón de opciones, ¿no? Por ejemplo, should en pasado, debería. Ought to, deber. Have to también significa deber. Must to también significa deber. And we talked about this. Really? Hablamos sobre esto. Bueno, vuelvo a redundar. En cuestión de lenguas, pueden haber palabras que tienen el mismo significado, que tienen la misma traducción, pero podrían tener diferente utilización o diferente connotación o diferente denotación, ¿ya? Esos aspectos es los que hay que tomar en cuenta al momento de utilizar cualquier determinada palabra. No tengo que utilizar a libre albedrío. Significa lo mismo, utilizo esto. ¿Por qué? Porque sí, no, nada que ver, ¿ya? Tienen diferente, en este caso tienen diferente connotación. Tienen diferente connotación. Eso es lo que vamos a analizar, ¿ya? Muy bien. Pay attention, please. We are going to begin with the first modal. Talking about the modals, we can use the modal when we need some requirements, some petition, some favors in our lives, if you prefer. ¿Para qué se utilizan los modals? En realidad utilizamos los modals para establecer grados de cordialidad, grados de cortesía o niveles de cordialidad, niveles de cortesía, de educación, al momento de solicitar alguna petición, al momento de solicitar algún favor o pedir algún favor o algún requerimiento, ¿ya? Para eso se utilizan los modals, para peticiones, para requerimientos e inclusive para favores, ¿ya? Como pueden ver, aquí al modal can le hemos colocado una estrellita, ¿ya? Significa que no es muy cortés, digamos, no es muy educado el modal can para realizar solicitudes o peticiones, no es muy educado, ¿ya? En cambio, el modal could tiene 2 estrellitas. Can you see? ¿Pueden ver? This modal has 2 stars, ¿no? Este modal tiene 2 estrellas. Es más cortés, es más educado que el modal can. Es más cortés, más educado que el modal can. Okay, let me to silence you, please. Don't worry, take it easy. Okay, we are going to continue. Bueno, vamos a continuar. ¿Bien? Okay, the modal would, as you can see, como pueden ver, this modal has 3 stars. Este modal le hemos colocado 3 estrellas. Es mucho más educado. Tendría el máximo nivel de educación o cortesía, si prefieren. ¿Ya? Es el máximo nivel de educación o cortesía por el cual podemos dar a entender nuestra buena educación. ¿Ya? Do you understand? May también es bastante educado, tiene 3 estrellas, le hemos colocado 3 estrellas también en cuanto a educación, en cuanto a cortesía, pero hay una diferencia sutil entre el would y el may que lo vamos a ir analizando, ¿ya? Más que todo para peticiones, para requerimientos o para pedir favores, se utilizan estos 4 modals, can, could, would, may. En cambio, los demás tienen otra utilización. El should, el ought to, el have to, el must to, tienen otra utilización que vamos a ir analizando cada uno de estos modales, ¿ya? Do you have any question about this? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Adelante. Adelante, adelante. Nothing? Okay, we are going to continue. Then we are going to begin with the first modal. Entonces vamos a empezar con el primer modal, the modal can. As modal, it means poder. Como modal significa poder. Pero ya saben que en inglés
una palabra puede tener varios significados, ¿ya? Can como sustantivo también significa lata o enlatado, ¿no? Significa lata o enlatado. Pero en esta lección, en esta clase, no nos interesa como lata. Vamos a utilizar can como modal, que significa poder, ¿ya? ¿Qué significa poder? Muy bien. Puedo hacer un ejemplito para no redundar, digamos, sobre la lata o el enlatado. A ver, puedo decir, I cannot open my can. I cannot open my can. Este primer can es el modal, poder. Yo no puedo, I cannot, yo no puedo abrir mi lata. Can, y este último can es el sustantivo lata o enlatado. ¿Qué enlatados les gustan a ustedes? ¿Qué enlatados consumen con mayor frecuencia ustedes? A ver, do you like sardina? ¿Les gusta la sardina? Atún. Duraznos en almíbar. Piña en almíbar. ¿Qué enlatados más hay? Picadillo. ¿Qué más hay? Ustedes son los expertos, las expertas. Salchichas creo que también hay, ¿no? En latas, salchichas. ¿Qué más hay? Nothing, that's all. Besito sería. Bien, entonces, can también significa lata o enlatado, pero en este tema, en esta clase, lo vamos a utilizar como modal poder. I cannot open my can. Yo no puedo abrir mi lata, ¿no? Solo como ejemplito. Pay attention, please. Atiendan, por favor. When we have to use this modal, ¿cuándo debemos utilizar este modal? We have to use when we are talking about our skills. Do you understand? Tenemos que utilizar más que todo este modal cuando estamos hablando de nuestras habilidades, ¿no? Habilidades, aptitudes o destrezas. Solamente para indicar habilidades, aptitudes y destrezas sería ideal utilizar, ¿ya? Por ejemplo, I can cook. ¿Todas las personas pueden cocinar? A ver, ¿todos ustedes saben cocinar? Adelante. ¿Todos, todas saben cocinar? ¿Pueden cocinar? ¿Sí? ¿No? ¿Nothing? ¿Todos, todas ustedes saben cocinar? ¿Pueden cocinar? Cualquier persona puede cocinar. A ver, analizando la frase de Ratatouille, le chef Gustave, le chef Gustave. ¿Vous connaissez le chef Gustave? Oui, no. Qu'est-ce qu'il va dire? Tout le monde peut cuisiner, ¿n'est pas? ¿Qué es lo que dijo el chef Gustave en Ratatouille? Todo el mundo puede cocinar. Todo el mundo puede cocinar. O dijo cualquiera puede cocinar, creo, ¿no? ¿Era todo el mundo o cualquiera puede cocinar? Algo por ahí. ¿Será así? ¿Cualquier persona puede cocinar? ¿Qué piensan? Adelante. Tal vez podríamos aumentar algo. ¿Cualquier persona puede cocinar bien? ¿Cualquier persona puede cocinar delicioso? ¿Cualquier persona puede cocinar sabroso? Yo en mi caso, bueno, sí sé cocinar, digamos, pero no me voy a morir de hambre, digamos. No puedo hacerme cualquier cosa sencilla, pero de que es rico, sabroso, delicioso, no es así, ¿no? Simplemente es comible, es comestible, digamos. Pero no creo tener esta habilidad de saber y de poder cocinar bien, ¿ya? Solo como anécdota, cansa. Solo como anécdota les comento, ¿no? Bueno, a mí me criaron mis abuelitos, ¿no? Yo me crié con mis abuelitos del campo, obviamente. Mi abuelita, que en paz descanse, cocinaba sabroso, cocinaba delicioso. Su sopa, pucha, era para pedir yapita, ¿no? Para que me aumente. A veces sí lo hacía, a veces no había. Y su comida seco, pucha, más rico todavía, mucho más rico todavía. Y cocinaba con ingredientes simples, con ingredientes sencillos. No utilizaba tampoco muchas especias, muchos condimentos, creo que casi nada de condimentos, ¿no? Jamás en mi vida, hasta hoy en día, he podido comer otra comida parecida a la comida que preparaba mi abuelita.
no utilizaba los mejores ingredientes, no, para nada. No utilizaba los mejores cortes de carne, no, menos. Cocinaba con ingredientes, con insumos bastante simples, bastante sencillos. Entonces, lo que yo me voy es que cocinar es un arte. Cocinar es un arte. En realidad, ustedes tienen que ser artistas, ¿no? Y se han debido dar cuenta, por más de que utilicen ustedes en su misma sala, en su mismo taller de cocina, no a todos les va a salir igual, por más de que utilicen los mismos utensilios, utilicen los mismos ingredientes, no les va a salir con el mismo sabor a cada uno, a cada una de ustedes, ¿no? Ahí está el detalle, eso va a ser lo que les va a marcar la diferencia en su profesión, ¿no? Sin ir muy lejos, al moler la llajua nomás, a todos, a todas les sale rico, riquito la llajua. Quienes muelen llajua en casa o en el trabajo tal vez. No a todas las personas les sale agradable la llajua, por si acaso. La llajua también tiene su secretito por ahí, ¿no? Muchas personas dicen que depende del estado de ánimo de la persona, ¿no? Si está contenta, si está alegre o feliz, le va a salir sabrosa, su llajua va a estar deliciosa. Pero si está emplumado, enojado, rabioso, rabiosa, su llajua le va a salir re picante, ¿no? Re picante, ¿no? En fin, depende del estado de ánimo, ¿ya? Eh, Cocinar, entonces, poder cocinar es una habilidad, es una capacidad que no todas las personas tienen, no todas las personas tienen. Entonces, para indicar esta capacidad, puedo utilizar el modal can. Puedo decir, I can cook, yo puedo cocinar. Es esta habilidad, es esta destreza personal. Bueno, no me estoy refiriendo exclusivamente a mí, solamente es un ejemplo que supuestamente yo tengo, pero en realidad no lo tengo, ¿no? Solo es un ejemplito. El modal can, entonces, se utiliza para indicar habilidades, para indicar aptitudes, destrezas o capacidades que una persona posee, ¿ya? Para eso, más que todo, se utiliza el modal can. A ver, este otro ejemplito, nadar. ¿Todos ustedes saben nadar? ¿Todas ustedes saben nadar? ¿Mm? Nadar también es una habilidad, ¿no? Es una capacidad que igual no todas las personas poseemos. Yo personalmente no sé nadar, pero no me voy a ahogar, digamos. Ya me he salvado varias veces en algún río, en alguna piscina, igual me he salvado. No sé nadar, pero hago chapoteo y salgo a flote, digamos, ¿no? No sé si eso es nadar, creo que no es nadar, pero no es esa, no tengo esta habilidad de poder, de saber nadar, ¿ya? Muchos de ustedes deben ser muy buenos nadadores, muy buenas nadadoras. Entonces pueden decir, I can swim, yo puedo nadar. No todas las personas lo pueden hacer. Es una habilidad, es una capacidad, es una destreza que algunas personas tienen o poseen. Do you understand? Para estas situaciones, entonces, es ideal utilizar el modal can, ¿ya? A ver. ¿Qué más podemos decir con este modal can? A ver, ¿qué más? ¿Ustedes saben, pueden cantar? ¿Todas las personas pueden cantar? ¿Mm? ¿Todas las personas pueden cantar? No, ¿verdad? No. No todas las personas podemos cantar. Algunas personas tienen ese don de tener una bonita voz, una excelente voz. Y algunos o algunas tal vez tenemos una voz aguda, tal vez alguna voz gangosa, ¿no? Que no nos va a dar para el canto, no nos va a servir para el canto, ¿ya? Entonces, también podemos decir, podemos utilizar a Pancaracio. Pancaracio puede nadar, puede cantar. Can sing. Pancaracio puede cantar, ¿no? Es una habilidad que él tiene, ¿no? La traducción va a ser Pancaracio puede cantar, ¿ya? Listo, entonces el modal can se utiliza más que todo para indicar habilidades, aptitudes o destrezas que una persona posee, ¿ya? Que para indicar que una persona puede hacer algo por sí misma, por sí misma. Bien, jóvenes, tenemos 2 minutitos y no he llamado la lista. Les voy a pedir que se conecten una vez más al mismo enlace, por favor.
Vamos a hacer algunas puntualizaciones más del modal can y llamo la lista. Continuamos en un minutito. Vuelvan a ingresar al mismo enlace, por favor. We are going to continue. See you soon. Nos vemos pronto.